Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente en esta preciosa tarde. Vamos a iniciar la exposición de la palabra, para lo cual voy a invitarles que se unan en cuanto sea posible a que oremos en este momento. Amado Dios, gracias te damos por este día, gracias por la oportunidad de podernos llegar a nuestros hermanos, aquellos que tú pusiste en el corazón, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Te pedimos que los bendigas grandemente y que el mensaje de esta tarde pueda, Señor, llenar el cometido en cada corazón. Que podamos, oh Dios, darnos cuenta de que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que tú amas, a aquellos que con un propósito fueron llamados. Amado Dios, en tus manos me encomiendo e invoco la presencia de tu Espíritu Santo para que el mensaje sea entregado con amor, con gracia, con misericordia, y que, oh Dios, podamos aprender y atesorar el consejo de tu palabra en este día. Gracias por la oportunidad y gracias por los que van a escuchar el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27. Y el tema del mensaje es: el propósito es más grande que el problema. Fíjese, el propósito es más grande que el problema. Quiero comenzar, amados hermanos, en esta tarde diciendo que hay un común denominador hoy en día. Y ese común denominador es que hay muchos cristianos que están preocupados en este momento. Algunos están preocupados por las cosas que están sucediendo en el mundo. Están preocupados por la pandemia. Ya vamos más de un año, pero hay cristianos que están agobiados, están preocupados, están tensos por esa pandemia, por la mortandad que ha traído. Imagínense, mucha gente ha perdido seres queridos y se preguntan ¿hasta cuándo? Otros están preocupados en algunos países si la vacuna que tienen va a ser efectiva o no. En otros países del tercer mundo que no hay ni esperanzas de vacuna. Pero hay, como decía, un común denominador. Porque hay otros que están desesperados, están preocupados por el desempleo. No hay trabajo en muchos lugares. La economía, hermanos. Muchos que están preocupados por el miedo al contagio. O sea, el contagiarse del virus. Y por eso es que hay iglesias o hay congregaciones que no están trabajando en evangelismo porque tienen miedo a contagiarse. Más sin embargo, la cosa curiosa es que no se permite o no se trabaja en cuanto a evangelismo personal o en cuanto a las visitas a los enfermos por temor a contagiarse, pero sí se les insta de que deben de ir a trabajar.
Una contradicción, ¿no les parece? No evangelizamos por el miedo a contagiarnos, pero sí se tiene que ir a trabajar. Algunas congregaciones están cerradas. Hay gente que está preocupada. Conozco o sé de 2 hermanos de que las iglesias, las congregaciones tuvieron que cerrar. Tuvieron que cerrar porque ya no llegaba gente. La gente se dispersó. No habían entradas financieras y cerraron sus puertas. Hay otras congregaciones que han cerrado, pero que internamente permanecen trabajando en que su presupuesto financiero tiene que mantenerse. Es una preocupación, amados hermanos. Es una preocupación, porque recordemos, la iglesia es un hospital. Es un hospital que debe de estar abierta 24 horas al día, 7 días de la semana. ¿Se imagina usted un hospital que esté cerrado, el servicio de emergencia? La iglesia es un hospital. ¿Por qué se tiene que cerrar? Tengo un amigo que es médico. Él, como médico, a la hora que lo llamen, el día que lo llamen, no importa que esté durmiendo, no importa lo que esté haciendo, él se va a asistir, a atender a aquella persona que necesita de sus servicios. Pero curiosamente, la congregación o el hospital a donde él pertenece está abierta. Ya lleva más de 1 año abierta. Recordemos, si es un hospital, debe de estar abierto para toda la gente. Por eso es imprescindible darnos cuenta que el Papa ordenó que las iglesias católicas tenían que abrirse bajo estrictas medidas de seguridad, pero tenían que estar funcionando. El Papa, ¿ok? Mas sin embargo, yo no diría el Papa de los cristianos, sino los papos de los cristianos ordenan de que las iglesias deben de estar cerradas. ¿Y qué pasa con la vida espiritual de las personas? Y esa es la preocupación, amados hermanos. Ese es el común denominador de hoy en día. Y no puedo callarme porque es algo que está dentro. Es algo que estamos viendo. Es una realidad que no podemos esconder. Se han atrincherado, han ocupado el virus, lo han convertido en un paraguas o en una sombrilla para esconderse. No podemos hacer esto por la pandemia, no podemos hacer esto por la pandemia. No, amados hermanos. No fue el propósito de Dios elegirnos para ello. Por eso, si estamos dándonos cuenta de que hay una preocupación, veamos la contradicción. Los creyentes de María dicen presente, pero los creyentes de Cristo están ausentes. Es una contradicción. Mas sin embargo, pareciera como que el abrir las iglesias no es importante. ¿No les parece? Por eso hay mucha preocupación. Mas cuando entendamos que el propósito es más grande que el problema,
entonces, amados hermanos, vamos a enfrentarnos a esas cosas que nos agobian con valor, con ánimo, con fe, con esperanza, con paciencia, con expectativa, con un pensamiento positivo. Pero eso será cuando veamos verdaderamente que el propósito de Dios es más grande que el problema que podemos tener. Por eso me gustaría que veamos algunos pasajes que han sido una repercusión en mi mente de acuerdo al tema. Porque déjeme decirle, todo pastor, todo predicador que conlleva o que ha adquirido una responsabilidad con Dios, cada vez que va a predicar, que va a dar el alimento al rebaño, debe de prepararse, se tiene que preparar o se están preparando. A mí me lleva 2 días el mensaje, escudriñar, investigar, leer, buscar información, luego complementar el mensaje, armar el mensaje, para luego dejar que el Espíritu de Dios lo aplique a mi vida y luego presentárselo a usted. Eso lo hacen todos los pastores que tienen y sienten un deber o conllevan una responsabilidad con Dios para alimentar al pueblo, porque no son algarrobas las que vamos a depositar en el alma del creyente. Por eso es necesario que tengamos una responsabilidad, que no pensemos de que cualquier cosa les damos. No es cualquier cosa, porque Dios no nos dio a nosotros cualquier cosa. Ahora, hay algunos textos que me gustaría tocar en esta tarde. Y para ello, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27. Capítulo 27. ¿Verdad? Ya usted la historia la sabe. ¿Verdad? Déjenme hacer un paréntesis. Quiero decirles de que se acaba de ir la energía acá en Honduras. No tenemos luz. Entonces, si sale oscuro, no se preocupe. Lo importante es que va a escuchar el mensaje. Entonces, vamos a Hechos, capítulo 27. Y dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entonces decía, la historia usted la conoce, ¿verdad? Usted sabe de que fue Lucas el escritor. Lucas fue un testigo ocular y estuvo allí con Pablo. Y Lucas narra en el libro de los Hechos de que llevaron a Pablo porque tenía que ir a Italia, tenía que ir a Roma a presentarse ante el César. Ahora, sucede de que cuando van, él asimila, ¿verdad? Ve la situación difícil y llegan a un puerto que se llama Buenos Puertos, que probablemente no tenía mucho de bueno, porque el capitán empieza a darse cuenta de que no podían estancarse ahí. Pablo le dice, parece que el tiempo está malo, deberíamos de quedarnos acá. Pero ellos dijeron, no, nosotros seguimos. Tú puedes conocer y saber mucho de la Biblia, pero en cuanto a un barco, tú no eres capitán. Pudieron haberle dicho. El caso es de que no pusieron atención, no le dieron importancia a lo que
Pablo estaba diciendo. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? Que en el versículo 6 dice de que tuvieron que abordar otro barco llamado Alejandría. Mas, sin embargo, Pablo, cuando ellos le confrontan y le dicen de que él no tenía experiencia en pilotear un barco, que la experiencia la tenían ellos, entonces se van. Pero vea en el capítulo 27, versículo 22 al 25, hay algo bien importante, porque cuando ellos van, el viento, las tormentas se alzan al grado de que los que iban en la barca estaban atemorizados porque habían presos con ellos ahí. Estaban atemorizados, se deshicieron de tantas cosas porque querían que la nave fuera más ligera. Pero en el versículo 22 nos dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, versículo 24, Pablo, no temas, es necesario. Ese era el propósito. Ese es el propósito. Ese es el propósito que Dios tiene con usted, amado hermano. O sea que estamos hablando de esto para que nosotros nos llenemos de ánimo, de convicción, de que si usted está dentro del propósito de Dios, todas las cosas van a surgir para beneficio suyo. Que no tiene que temer. El cristiano que teme es el cristiano que está dejando las cosas a la deriva. Es el cristiano que no se preocupa por su vida espiritual. Es el cristiano mediocre que está caminando con el reflejo de un espejito en el suelo, pero no tiene verdaderamente la luz de Jesucristo. Porque el cristiano que es luz se mantiene aún dentro de la tempestad, aún dentro de la oscuridad y de las tinieblas, se mantiene firme. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ese era el propósito en el versículo 24. Porque es necesario que comparezcas ante César. El propósito para con Pablo. Sabiendo usted y yo, o teniendo idea quién era Pablo, y que le ocurrieran esas cosas, uno podía decir, si esto le sucede a Pablo, ¿qué no me puede suceder a mí? Exactamente. Pero todo tiene un propósito. Por eso el propósito de Dios es más grande que lo que usted puede estar sufriendo. Es más grande que el temor que hay en usted pueda ser echado fuera. Porque el propósito de Dios es perfecto. Es perfecto, hermanos. Entonces, en el versículo 24 y el 25 nos hace referencia de que siendo el propósito más grande que la tormenta que estaban pasando, es lo mismo, amados hermanos. Usted y yo somos humanos y podemos tener temor, podemos tener, vamos a decir hasta cierto punto, desconfianza, inseguridad. Pero cuando estamos dentro del propósito de Dios, encontramos que hay fortaleza, amados hermanos. Porque el versículo 24 nos enseña de que es necesario de que usted y yo entremos y que confrontemos la adversidad, las tormentas de la vida. Por eso hablábamos sobre lo de la pandemia, que no se está evangelizando en muchos. Hay
pastores de que sí. Hay hermanos de que verdaderamente están confiando en Dios. Pero tristemente hay algunos que no están confiando en Dios, están confiando en los papos, que son los que los dirigen y son los que manipulan como los títeres. Son los que le dicen qué hacer, cuándo sentarse, cuándo levantarse. Y muchas veces las congregaciones correspondientes, los miembros de las congregaciones correspondientes también son manejados como mayonetas que hacen lo que dice el papo, no lo que dice el Espíritu de Dios. Porque cuando se tiene confianza en el Espíritu de Dios, se tiene seguridad y vamos, y en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vamos a arrancar, vamos a hacer la obra, vamos a cumplir el propósito de Dios. Amados hermanos, no lo he dicho una vez, lo he dicho varias veces. Las predicaciones que yo expongo no son muy acertadas, porque hay negligencia, porque hay cristianos que se han acomodado. Y déjeme decirle, y yo le he dicho al Señor, Padre, mira, a ver, me quedo aquí y hago lo que tú quieres que yo haga, pero ese pueblo está duro. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que reaccionar. El propósito es más grande que los problemas que agobian nuestra vida. Pero si estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de la gracia del Espíritu Santo, no tenemos por qué temer. Segundo, vamos al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13. Ya hablamos en cuanto a Pablo, que era un hombre que estaba dentro del propósito. Ahora veamos, hermanos. Génesis capítulo 15, versículo 13. Vea lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Génesis, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le menciona 400 años. Pero en Éxodo, Dios reanuda la promesa. ¿Por qué? Porque en Éxodo nos hace mención de que son 430 años que Israel estuvo en esclavitud. Ahora, la esclavitud no solamente es el látigo y estar picando piedra, no, la esclavitud era aún el proceso, amados hermanos, cuando ellos dejaron el palacio de Faraón, aún todo ese proceso era de sufrimiento para ellos. ¿Por qué? Porque el periodo de los 430 años está cuando entraron a Egipto y cuando fue dada la ley a Moisés. 430 años. Pero bien, vamos a esto. Esa fue una promesa de Dios a Abraham. Y vemos de que Satanás todo el tiempo ha tratado la manera de destruir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos serían esclavos. Pero dice, y lo hemos visto en el libro de Éxodo, que cuando ellos dejaron Egipto, el faraón ya frustrado, que ya no podía más,
Faraón fue el que les dijo: déjenlos libres y que se lleven todo el oro, todo lo que tienen, y denle todo lo que necesitan. Por eso dice que iban a salir con riquezas. Pero usted sabe todo lo que Israel sufrió, hermano. Todas las cosas que el pueblo de Israel tuvo que pasar. Y hasta hoy en día, Satanás se ha ensañado en quererlo destruir. Pero no pueden, amados hermanos, ni van a poder. En el principio no podían destruirlo, ni pudieron tampoco. ¿Por qué? Porque la promesa del Mesías iba a nacer de ahí. Por eso tenemos que darnos cuenta de que, si bien es cierto, fue un pueblo rebelde, pero fue un pueblo que sufrió, hermanos. Un pueblo que sufrió. Génesis 13:14 nos habla de un pueblo, los amalecitas, cómo quisieron destruir al pueblo de Israel. Pero no pudieron. Hitler mató 6 millones de judíos con el propósito de destruir la simiente de Dios. Y no se puede. Nadie que se levante contra usted va a prevalecer, amado hermano. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es más grande que la oposición que usted y yo podamos tener. Y está confirmado, 2 de Corintios capítulo 4, cuando dice el apóstol Pablo que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, destruidos, pero no derribados, pero no destruidos. Usted puede estar, o usted puede sentirse quebrantado, desalentado, ya sus brazos ya no dan, está que tira la toalla. Pero el apóstol Pablo nos insta, nos anima, que estamos derribados, pero no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña de que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta por la misericordia de Dios. No nos amedrentemos, hermanos. Si usted está dentro, repito, si usted está dentro del propósito de Dios, no tiene que amedrentarse, no tiene que tener temor. Continuamos. Dice la Biblia en Génesis 45, 3 al 5, hablando de José. Démonos cuenta de que José era un hombre que también estaba dentro del propósito de Dios. Estamos citando estos versículos para que usted pueda aferrarse a su fe, a su confianza, a su convicción, que no tiene que temer todo y cuando usted esté dentro del propósito de Dios. Les digo por qué. Nosotros, cuando fuimos llamados, Dios nos dio un propósito. O sea, Dios dijo: este es mi propósito para ustedes. O este es mi propósito para ti, fulano. Usted tuvo que levantarse e ir y decir: yo tomo ese propósito, yo tomo ese compromiso para con mi Señor. Si usted está viviendo dentro de ese propósito, si usted está haciendo lo que conlleva el propósito de Dios, usted no tiene que tener miedo, usted no tiene que amedrentarse a nada, porque Dios está con usted. Y el propósito de Dios, así como estuvo con Pablo y el propósito se cumplió, así está con usted, amado hermano. Necesitamos darnos cuenta de esa realidad. Si estamos en el propósito.
Vea, José, lo vendieron los hermanos, lo echaron en una cisterna, pero el propósito de Dios fue más grande que esa cisterna. Llega a Egipto, la esposa de Potifar lo seduce, lo calumnia, lo meten a la cárcel, mas el propósito de Dios fue más grande que esa cárcel a donde él estaba. Ahora, Dios tenía un propósito, porque José, cuando llegan los hermanos y les dice: acérquense, yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero parafraseando así, le dicen en versículo 5: pero no se inquieten, no se torturen por lo que hicieron. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice: para preservación de vida me envió Jehová. Acordémonos que estaban en una pandemia, en una hambruna. No había comida, no había agua. Toda la semilla se estaba secando, no había agua para tomar. Entonces, solamente Egipto tenía, porque Dios puso a José dentro de su propósito para que gobernara Egipto, porque su propósito se iba a cumplir, iba a sustentar a sus 11 hermanos para que no murieran de hambre. O sea, que cuando José le dice: para preservación de vida me trajo Jehová. El propósito de Dios. Los propósitos de Dios, amados hermanos, muchas veces son incomprensibles. Pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos dispuestos a aceptarlo y a caminar dentro del propósito, no fuera. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vamos a dar un clic, porque nosotros muchas veces recitamos los versículos mentalmente. Tenemos tantos versículos aquí en nuestra mente que los recitamos de memoria, pero verdaderamente son versículos que no dan efecto en nuestra vida porque no practicamos la palabra de Dios. Porque este versículo en Romanos dice claramente: y sabemos que los que aman a Dios, los que aman, no de lengua, sino los que aman con su vida, los que aman con sus hechos, los que aman con su testimonio. Acordémonos, el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a obedecerle. Nosotros decimos amar a Dios, pero no obedecemos, hermano. No obedecemos. Como dije, estamos buscando un paraguas. No, es que nuestro pastor nos ha dicho de que la iglesia está cerrada. No, es que nuestro pastor nos ha dicho que nosotros no podemos ir a evangelizar por la pandemia. ¿Qué cuentas le vamos a dar cuando Cristo venga? Encontrando una congregación raquítica espiritualmente. No podemos, hermanos. En Romanos nos habla muy claro. Y sabemos que los que aman a Dios, los que confiesan no solamente de labios, sino los que confiesan con su testimonio, los que confiesan con su vida, los que le dicen: heme aquí, envíame a mí.
Todas las cosas ayudan a bien. ¿Okay? Esto es, a los que, conforme al propósito de Dios, son llamados. Ahí le dejo. Si usted ha sido llamado, usted está viviendo en el propósito de Dios, las cosas van a ser para bien. Pero si usted no está dentro de ese propósito, lo que le sucede es para corrección, no es para bendición. Porque, repito, nos han acostumbrado a decir los versículos de memoria, pero no a vivirlos. ¿Verdad? La Biblia dice en Éxodo 17:16. Habla de los amalecitas. Habla de la gente que quería destruir al pueblo de Dios. Mas sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no han podido y no podrán. Todo el que se confronta a usted, todo el que se levanta en contra de usted, va a perecer. Va a perecer, hermano, porque Dios está con usted. Yo espero de que usted pueda reanimarse al darse cuenta de los ejemplos que estamos tomando. Que si usted está en el propósito de Dios, usted va a ser un hombre victorioso, una mujer victoriosa. ¿Por qué? Porque Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada contra usted prevalecerá. ¿Se da cuenta? Hay mucha preocupación. Hay muchos cristianos que están preocupados. Que se les ha quitado el hambre, se les ha quitado el sueño. Pero dice la Biblia en el libro de Esther. Recordemos de que después de la cautividad, muchos judíos se quedaron esparcidos. Entre ellos estaba Esther y Mardoqueo. Pero dice el libro de Esther, de que la historia, de que se levantó un hombre, Amán, un consejero del rey Asuero. Este hombre, con astucia, consiguió un edicto sellado por el rey que no se podía revocar para destruir a todos los judíos. Quería destruirlos. Mas sin embargo, no pudo. No pudo, hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios siempre va a permanecer en aquel o en aquellos que cumplen el propósito de su Señor. Simplemente veamos en Mateo, capítulo 21, versículo 43. Jesús dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En otras palabras, cuando Jesús habla a los judíos acá, está diciéndole: voy a quitar el propósito de ustedes, judíos, de ustedes voy a quitar el propósito y se lo voy a dar a otra gente. ¿Qué gente? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros hemos recibido el propósito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos dar frutos y cumplir con el propósito divino. Usted y yo, hermano, somos los que hemos sido designados. Pero una cosa es que nos hayan designado y otra cosa es que nosotros hayamos aceptado. Amados hermanos, no podemos continuar haciendo lo que hicieron los primeros
cristianos, después del advenimiento, del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ¿qué hicieron? Se quedaron todos en Jerusalén. Todos compartían el pan, todos oraban, todos glorificaban, pero todos los mismos, como hoy en día, los mismos están día tras día, semana tras semana, y los demás, a nadie le importa. Nadie tiene cuidado de aquellos que están dispersados. Lo que les importa es la unificación de ellos. Cantan, comen y hacen tantas cosas, pero no están cumpliendo con el propósito de Dios. Hermanos, tenemos que reflexionar. El propósito se nos dio por una razón. Lo que hemos hablado de José, de Pablo, de Esther, fueron circunstancias tremendas, difíciles. Mas sin embargo, prevalecieron. Prevalecieron, hermanos. Cumplamos con el propósito de Dios. Dejemos ya de estar en esa célula muerta, porque no hay vida. No hay vida, hermanos. Y hagamos lo que tenemos que hacer. Hermano, no tema, no desmaye, no tenga miedo. No tenga miedo. Mantengamos el proceso de Dios. Mantengámonos dentro del propósito de Dios. Pablo es nuestro ejemplo. Pablo es nuestro ejemplo. Un hombre que fue metido al calabozo y en lugar de reclamar, le cantaba a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito era más grande que el calabozo. El propósito de Dios fue más grande que de esas paredes, esos muros de la cárcel. Que hubo un terremoto y se sacudieron todas las cosas y se le quitaron las cadenas de las manos. El propósito de Dios en la vida de cada uno de ustedes es superior a lo que nosotros podemos estar sufriendo. Quedémonos con esa convicción, amados hermanos. No nos dejemos intimidar, porque no hay nada ni nadie que pueda detenernos si estamos dentro del propósito de Dios. Si usted está pasando cualquier situación, Dios le dice: manténgase. Manténgase. ¿Cómo? Es luz, siga siendo luz, siga alumbrando al ciego, siga alumbrando el camino del que está perdido. Sea sal de la tierra, continúe siendo la sal, sazone la vida de las personas, amados hermanos. Para eso hemos sido llamados. Con esto termino. La conclusión evidente es: frente a las dificultades, frente a las situaciones adversas de la vida, en las pruebas y temores que tengamos o que vayamos a pasar, lo que más nos va a animar y nos mantendrá en pie será tener claro en nuestro corazón la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. Manténgase en el propósito. Glorifique a Dios cuando algo le esté ocurriendo, ya sea sentimental, emocional, físico, no importa. No importa. Sea de trabajo, sea de enfermedad, sea lo que sea. Glorifique a Dios, porque si usted está dentro del propósito de Dios, su vida va a ser restaurada. Su vida va a ser fuerte. Y Dios se va a glorificar en usted. Amados hermanos, mantengámonos, no se amedrente, que Satanás no quiera tomar ventaja y quiera destruirlo. Manténgase, porque usted vale mucho y vale la sangre de Cristo.
Que Dios me los bendiga. Padre Celestial, gracias. Tú sabes, oh Dios, que se fue la energía, pero gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad en esta tarde de compartir el mensaje. Sabemos que tal vez no se va a poder visualizar, pero sí los que van a escucharlo, que permite, Señor, de que los que van a escucharlo en esta tarde puedan recibir asesoramiento a través de tu Espíritu, fortaleza, mi Dios, para sobreponernos a las vicisitudes, a los momentos difíciles en esta vida. Gracias te damos por hacernos copartícipes de ese propósito, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a permanecer estables. Ayúdanos, Señor, a salir de esa cueva, mi Señor, donde nos hemos metido, donde Satanás nos ha metido con engaños y con mentiras de hombre. Ayúdanos para que podamos cumplir con el propósito tuyo. Padre, bendice cada uno de nuestros hermanos, los que están enfermos. Te pido, Señor, de que tú los bendigas, los fortalezcas, los confortes. Y aquellos, oh Dios, a nuestros hermanos de la congregación, bendícelos a cada uno para que cada uno de ellos tenga una excelente semana y más que todo, una semana en victoria. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.